Ah, pues he decidido grabar un poco de un día del estudiante ruso. Ahora voy a demostrar un poco del metro ruso, pero desgraciadamente las estaciones en que tengo que estar no son las más bonitas, pero de todos modos me parece que será interesante demostrarlo, enseñarlo. Demasiado temprano y ahora no sé qué voy a hacer. Pienso que voy a ir y comer algo. O tal vez voy a estar con mi amigo, no sé. Pues, pero ahora voy a mostrar un poco de la belleza del parque donde estoy ahora. He decidido comer sushi y café. Aquí es. Es el café bastante cómodo, yo voy a decir. Y pues tengo una hora, no sé qué hacer. Muy bonito me parece. Es el centro de Moscú, por eso es tan grande. Es el edificio muy grande. En realidad, mi universidad tiene muchos diferentes edificios y hoy, por ejemplo, voy a tener las lecciones en otro edificio un poco más pequeño, pero bastante bello también. Se llama campuses, pero no sé cómo se dice en español. Pues es como generalmente es los edificios de una universidad. Y cada edificio tiene sus propios auditorios, sus propias clases y todo esto. Pues algo así, ahora estoy en el camino de mi edificio pequeño, del departamento de las ciencias sociales, se llama algo así. Ahora estoy en el café comiendo, no sé qué, una rola. Pues te voy a mandar luego todo lo que he grabado. Y ahora estoy con mi amigo en el café. Pues mi día pues sí se ha terminado. Desgraciadamente no podía grabar mucho de mi universidad porque estaba en el edificio bastante pequeño. Y no tenía casi tiempo porque todo el día tenía, la mitad del día tenía las lecciones. Pero de todos modos me parece que lo que he grabado es bastante, no sé, representativo de cómo está andando el día del estudiante ruso. Ahora estoy caminando hacia mi casa y pues eso es. Durante esta semana, no estoy seguro, me parece que el día después de la mañana, del mañana, voy a estar en el edificio mucho más grande y mucho más moderno. Ya estoy en casa y ahora tengo que hacer un trabajo para mañana y también hay que editar el video porque demanda tantas diferentes pequeñas partes del video, pero ahora eso no más que en mi teléfono. Voy a editarlo un poco y a ver qué voy a tener en el resultado. Me parece que el día del estudiante ruso no es tan diferente del día del estudiante, no sé, que mexicano, colombiano, no sé, venezolano, quien sea. Pues de todas maneras a mí me gustaría también conocer cómo estudia como el estudiante y pues ahora entiendo que todos están estudiando en línea, pero de todas maneras me da mucha curiosidad. Pues adiós, ha sido un placer compartirlo contigo. Pues adiós. Do you just feel like there is no air left to breathe? Do you just wanna to be left outside the grid? It's all for sure, you didn't know.